estaré quieto en tu presencia y conoceré que eres Dios. Ayer, hoy y por los siglos, siempre Jesucristo es el mismo. En la sombra de tu cruz me guiará tu luz, me rindo ante ti, entrego todo a ti, entrego todo a ti. Me lavaste mis pecados en la cruz, mi esperanza está contigo. Cuando me caigo tú me levantarás, el Cordero, el León, el Rey de paz. Confío en ti, nunca me fallas, todo mi ser, todo es tuyo. Entrego todo a ti, entrego todo a ti. Me lavaste mis pecados en la cruz, mi esperanza está contigo. En esta noche tenemos la posibilidad de estar conectados por este medio y qué importante es que podamos compartir algo tan precioso, algo que puede cambiar nuestras vidas, tanto para aquellos que no tienen a Cristo como su Salvador, como para aquellos que lo tenemos, y es la palabra de Dios. Como bien decía Osvaldo en el día de ayer, y en broma le decía hoy a la mañana, luego de que Marcelo hablase, digo, me están sacando el mensaje entre los dos, porque lo que habló Osvaldo y lo que habló Marcelo esta mañana habla un poco de lo que vamos a hablar en esta noche. Y quisiera compartir con ustedes este mensaje tan precioso que viene de esta palabra que viene de lo alto. Y es justamente la palabra nada más ni nada menos que de nuestro Dios. Voy a compartir la pantalla para que podamos estar viendo lo que el Señor puso en mi corazón en esta noche. Y la pregunta principal en esta noche es, ¿qué produce la palabra de Dios en tu corazón? ¿Qué es lo que pasa cuando la escuchás? ¿Qué es lo que pasa cuando te hablan? Y vamos a ver al menos 4 casos, 2 de personas en el Antiguo Testamento, y después vamos a ver justamente un grupo de personas al cual Marcelo mencionaba en esta mañana, pero vamos a ver a este grupo de personas en 2 situaciones diferentes. Y quisiera invitarlos en primer lugar en esta noche a buscar en Mateo capítulo 4, versículos 12 al 17. Allí vamos a escuchar nada más ni nada menos que al Señor Jesucristo cuando comienza su ministerio sobre la tierra. Es Él quien empieza a llamar, como venía haciéndolo justamente aquel que venía preparando el camino, Juan el Bautista. Y Juan el Bautista comenzó a llamar al arrepentimiento al pueblo de Israel. Y el Señor Jesucristo dice aquí en Mateo capítulo 4, versículo 12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en la región de sombra de muerte,
luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué palabra tan quizás chocante para nuestra actualidad en la sociedad y en el mundo entero en que vivimos. Arrepentíos, o arrepentite, o arrepiéntase. En esta noche es lo que el Señor Jesucristo sigue diciendo a través de su palabra en el año 2020. Ahora, ¿de qué debemos arrepentirnos? ¿De qué tenemos que arrepentirnos? Si cuando nos miramos introspectivamente, nos miramos en nuestro interior y podemos analizar nuestra vida y nos comparamos con quienes conocemos que son peores que nosotros, lo primero que viene a nuestra mente o a nuestro corazón es: yo no soy tan malo como para que esté condenado, yo puedo cambiar mi vida, tengo el deseo de ser una persona buena, de poder mostrarle a los demás que no les hago daño, de poder vivir en paz y de no hacer daño a ninguno de los que me rodean. Y quizás esto, como siempre digo, es así, en el sentido de que usted es una buena persona, una persona respetable, una persona que le conocen en su lugar donde vive como una persona querible. Pero cuando nos comparamos con Dios, todos nos damos cuenta de que hay una distancia muy grande en relación a nuestros pensamientos, a nuestras intenciones, a nuestras decisiones, que nos alejan del modelo perfecto que es nada más ni nada menos que nuestro Dios. El Señor Jesucristo vino a esta tierra para mostrar que Él en su perfección cumplió no solamente con toda la ley, sino que cargó con el pecado de cada uno de nosotros y siendo justo, siendo sin pecado, murió por nosotros los pecadores. El primer llamado del Señor Jesucristo es al arrepentimiento. Ahora, vamos a ver que en estos personajes que vamos a analizar en esta noche, que no es solamente, como decía, para los que no tienen a Cristo, sino para aquellos que somos hijos de Dios, como lo primero que viene a nuestra mente y a nuestro corazón es querer autojustificarnos. Y le invito a comenzar desde el inicio de la palabra, allí donde nada más ni nada menos que vamos a ver a Adán. Y allí le invito a buscar en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, vamos a leer allí algunos versículos, desde el versículo 8 hasta el versículo 13. Y la pregunta quiero que en esta noche siga retumbando en tus oídos y golpeando en la puerta de su corazón. ¿Qué produce en tu corazón la palabra de Dios? Dice que en el versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. La culpa es del otro, la culpa no es mía. Dios llama a Adán y escuchan la voz de Dios tanto Adán como Eva y se esconden porque ya habían caído en pecado. Habían desobedecido la voz de Dios, habían desobedecido lo que Dios le había dado, y le había dado para disfrutar absolutamente de todo un huerto lleno de preciosas bendiciones, lleno de multiplicidad de oportunidades para disfrutar, pero aún así el hombre quiso desobedecer a Dios. Y así somos los seres humanos.
Dios nos da una vida para disfrutar en abundancia. Dios nos da una vida para poder disfrutar de la sociedad, para disfrutar del compañerismo, para disfrutar del matrimonio, para disfrutar de la familia. Y aún nosotros elegimos muchas veces entorpecer ese disfrute por nuestras malas decisiones que producen consecuencias a lo largo y a lo ancho de nuestra vida. Pero aquí estaba siendo llamado justamente Adán, y Adán, en vez de reconocer su ausencia, como muchas veces dice mi esposa en algunas oportunidades, no te olvides que Adán tendría que haber estado también con Eva. Y es verdad que muchas veces en la vida estamos en el lugar equivocado porque somos irresponsables. Estamos en lugares donde nos quita quizás la culpa de no participar en frenar situaciones que pueden ser distintas si tomamos una postura de decisión en relación a lo que Dios quiere para nuestra vida. Adán tenía como propósito disfrutar de la vida, pero también cuidar de aquella que era su esposa, porque eran una sola carne. Y cuando Adán es llamado, y seguramente quizás no todos van a compartir este pensamiento, es llamado, Dios le pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Era que Dios no podía verlo? ¿Era que Dios no podía saber dónde estaba Adán? Dios sabía perfectamente lo que había ocurrido. Dios sabía perfectamente dónde estaba Adán y dónde estaba Eva y lo que habían hecho por causa de su pecado. Pero aún así, Dios lo llama para golpear en su corazón y hacerlo reflexionar y darle la oportunidad que él reconozca su pecado. Cuando los pecadores rehúsan arrepentirse, no queda otra que el juicio. Pero cuando se arrepienten, reciben perdón. Y esto es lo que Dios le estaba queriendo ofrecer a Adán. El perdón. Es verdad que Dios ya había determinado desde antes de la fundación del mundo ese rescate precioso que iba a venir por el Cordero Divino, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, quien iba a cargar el pecado de todos nosotros, inclusive el de Adán y Eva. Pero ¿saben? Adán, en vez de ser sincero frente a Dios, en vez de decirle, hemos pecado, hemos hecho lo malo, lo primero que hace Adán es echarle la culpa a Dios. Es la mujer que me diste, es a quien pusiste al lado mío. Si no lo hubieses puesto, parafraseando un poco lo que Adán hubiese pensado, si no lo hubieses puesto, yo no hubiese caído. No es así, no es verdad. Todos somos pecadores. De hecho, el apóstol Pablo dice que el pecado entró por un hombre, hablando de Adán, y el pecado pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos. Pero lo primero que ocurre cuando somos señalados o confrontados con la palabra de Dios es un victimismo en nuestras vidas. Hay algunos que tienen victimismo crónico. Siempre la culpa es del otro. Nunca la culpa es mía, es lo que me pasó en la vida, es porque tuve la familia que tuve, es porque ocurrieron las cosas que me ocurrieron. ¿Cuántas excusas vanas que no tienen sentido muchas veces ponemos frente a Dios cuando el Señor Jesucristo llama a arrepentirnos? Aquí Adán decía, la culpa es del otro. Pero vamos a ver otro caso. Un caso de un hipócrita, alguien que se mostraba como obediente a Dios, alguien que verdaderamente mostraba una conducta quizás por fuera que era intachable, alguien que tenía el poder y alguien que estaba puesto sobre autoridad, sobre un pueblo, y ese alguien era nada más ni nada menos que David, aquel que utilizó el ocultamiento o el reconocimiento en su posibilidad de confesar su pecado. Y es cuando David comienza ese camino de descenso estando también en el lugar equivocado.
Dice que cuando los reyes salían a la batalla, David se quedó en el palacio. Cuando los reyes salían a pelear con su pueblo para ser aquel que aliente a su pueblo a pelear, David decidió quedarse a disfrutar de los beneficios que tenía por ser el rey de Israel. Y así en aquella situación sus ojos atraparon su corazón, su mente, y llevaron a una decisión que comenzó un camino de descenso hasta convertirse en un asesino. ¿Quién podía decir que una persona conforme al corazón de Dios iba a terminar siendo semejante persona a una persona que había traicionado no solo a su Dios, sino había traicionado a su pueblo, había traicionado a sus seres más queridos, aquel que era su guerrero valiente, traicionándolo con su propia esposa y quitándole lo más precioso que tenía aquel hombre, que era cuidar a su mujer? Dice 2 Samuel, capítulo 12, le invito a buscarlo, 2 Samuel, capítulo 12, vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 13. Dice la palabra de Dios que Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, que había crecido con él y con sus dos hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. ¿Cuánta enseñanza encontramos aquí? Aquí el rey se puso o se enardeció cuando escuchó lo que este profeta estaba contando como una parábola, y dijo: ese hombre es digno de muerte. Dice, y tiene que pagar con 4 tantos. ¿Saben? Las consecuencias de nuestro pecado muchas veces no son quitadas en nuestra vida. 4 son los hijos que David perdió. 4 son los hijos que David perdió
y seguramente por causa de su pecado. De hecho, el primero con quien estaba embarazado, el bebé que tenía Betsabé, perdió la vida por causa del pecado. ¿Cuántas consecuencias producimos por nuestras malas decisiones? Somos propensos a condenar a los otros, pero somos hipócritas cuando no miramos nuestra propia vida. Aquí el rey David estaba condenando de muerte a una persona del cual, sin saberlo, se estaba autocondenando porque éste era él. ¿Cuántas veces señalamos y, como dicen comúnmente, con un dedo señalamos, pero con otros 3 nos señalamos a nosotros? ¿Por qué el Señor tiene que decir, antes de querer quitar la paja del ojo ajeno, tenés que mirar la viga de tu propio ojo? ¿Cuántas veces, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, nos acercamos a escuchar la palabra de Dios y la palabra de Dios parece que no hace eco en nuestros corazones porque la escuchamos y somos tan solo, como dice Santiago, oidores y no hacedores, no llevarlo a la práctica en nuestra vida? ¿Qué produce en tu corazón y en mi corazón la palabra de Dios? Esta palabra de la cual en el año 2004, como se decía, se instituyó en la Argentina como el cuarto domingo del mes de septiembre, como el Día Nacional de la Biblia. ¿Cuántas veces Dios ha hablado a nuestro hermoso país? ¿Cuántas veces Dios ha golpeado el corazón y la puerta de cada uno de aquellos que escuchan en esta noche? Pero hemos hecho oídos sordos, hemos señalado a los demás, hemos hecho lo malo ante los ojos de Dios y hemos dejado de lado lo que Dios nos dice. David, cuando fue confrontado con la palabra, no le quedó otra que reconocer: yo soy culpable y me arrepiento, porque Dios lo sacó a la luz. Qué importante es confesar nuestro pecado. Dice Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. ¿Cuánto pecado hay en nuestra vida? ¿Cuántas veces desoímos lo que Dios nos habla? ¿Cuántas veces Dios llama a la puerta de nuestro corazón a través de un mensaje, de un coro, o aún de un mensajito que nos mandan, o aún de un texto bíblico? Y seguimos adelante como si estaríamos con un corazón de piedra, fríos, pero necesitamos en esta noche que su palabra produzca en nuestro corazón arrepentimiento. Y vamos a ver el caso de estas personas que estaban nada más ni nada menos con el Señor Jesucristo y que en su corazón produjo enojo. Les invito a buscar allí en Juan capítulo 8. El Señor Jesucristo está teniendo una charla con estos judíos religiosos, fariseos y aún todo aquel pueblo que estaba queriendo mostrarse como mejor que el Señor. Y de hecho, cuando el Señor llega a aquel lugar, al templo, y comienza a hablarles, le traen una mujer adúltera en este mismo capítulo. Y el Señor Jesucristo ve la intención que había en su corazón. La ley decía que esta mujer que había sido hallada en el acto mismo del adulterio, no solamente la mujer, sino también el hombre, deberían haber sido apedreados. Pero el Señor Jesucristo dice aquella frase que utilizamos los seres humanos muy comúnmente: el que esté libre de pecado, que tire la primer piedra. Y es una frase que se ha hecho universal. Y es una frase que utilizamos en muchas situaciones de nuestra vida. Y es una frase que demuestra que lo que el Señor dijo aquel día es la gran verdad y es la palabra que nos confronta en esta noche. Todos tenemos pecados. Y el Señor dice: el que esté libre de pecado, que tome la primer piedra y la tire contra ella. Y dice que desde los más viejos, de los más ancianos, de los más mayores de edad,
a los más chicos comenzaron a irse, porque todos estaban con pecado. Y el Señor inmediatamente en aquella fiesta dice que comenzó a hablar que Él era la luz del mundo. Luego comienza a decir que el Señor viene del cielo y donde Él estaba y donde Él iba, ellos no podían ir. Y les comienza a hablar el Señor de la importancia de creer en Él. Pero muchos de los judíos que estaban ahí no le creyeron. Pero fíjese lo que dice el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Se quedaron solo aquellos que habían creído en el Señor Jesucristo. Parecería que si dejamos el pasaje en esta instancia, el Señor Jesucristo se quedó con un grupo de personas que habían creído en Él, pero que no le habían creído, como vamos a ver todavía lo que Él decía. Muchas personas le creen o creen en Jesús. Muchas personas creen en Dios, pero no todos le creen lo que Dios dice. No todos creen lo que Jesús dice. En la actualidad, muchas veces se dice, no importa cómo adores o a quién adores, lo que importa es que vos sigas esa tendencia de adorar a un ser supremo. Y Dios dice, yo soy un solo Dios. Un Dios en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y Dios es celoso y Él quiere toda la adoración. Pero hay un solo camino para poder llegar a Dios. Y ese es Jesucristo. Los judíos no querían creer en Jesucristo. Los judíos tenían en su interior ese celo y ese ardiente enojo por lo que el Señor les decía con autoridad. Porque el Señor mostraba claramente y visiblemente lo que había en sus corazones, que era nada más ni nada menos que pecado. Por fuera se mostraban, como el Señor dijo una vez, sepulcros blanqueados. Estaban blancos por fuera, pero por dentro estaban sucios, podridos, como estamos cada uno de nosotros, llenos de pecado. Y con este grupo de personas, el Señor comienza a hablar porque parece que le creyeron en Él. Y el Señor va más a fondo y les empieza a decir que si permanecieran en su palabra, dice el versículo 31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. El Señor va más a fondo. No se queda con un simple te creo. El Señor requiere un quebrantamiento en la vida y una decisión de entregar todo nuestro ser a los pies de Él para seguirlo. Pero estas personas comienzan a decir que son descendientes de Abraham y que no necesitaban libertad. Estas personas decían, yo no soy culpable, es más, yo soy hijo de Dios por descendencia. La descendencia, como veíamos ayer, para el judío era muy importante, porque tener la descendencia de una familia judía le daba derechos a adquirir todas aquellas herencias y todos aquellos privilegios que tenían dentro del pueblo de Israel. Pero aquí al Señor Jesucristo le dice, no es por herencia, no es que ustedes son hijos de Dios, porque son descendientes de Abraham. Y quizás en esta noche te preguntás, pero yo nací en un hogar cristiano, yo fui a la iglesia durante toda mi vida, yo seguí una conducta religiosa, yo leí la palabra de Dios y aún yo hice muchas obras o muchos servicios dentro de la iglesia. Pero quiero decirte que ninguno puede entrar en el reino de los cielos a no ser que sea un hijo de Dios. Y para ser un hijo de Dios, el primer paso que el Señor llama es arrepiéntanse. Ahora, ¿cómo voy a arrepentirme si no me creo culpable? ¿Cómo voy a arrepentirme de algo que creo que no soy? Estas personas comienzan a decirle al Señor, nosotros somos de nuestro Padre Dios. Y el Señor le dice, no, ustedes no son de vuestro Padre Dios como dicen, ustedes son de vuestro Padre el diablo, el versículo 44.
Y el Señor tiene que desafiarlos y decirle acerca de la preexistencia de su persona, de que Él siempre fue, antes que Abraham fuese, yo soy, cuando el Señor expresa el Yahvé, el gran yo soy, el Dios eterno que fue transmitido al pueblo de Israel en Levítico 24:16. Estas personas, dice el versículo 59, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. No era su hora. El Señor no iba a permitir que toquen nada. Aún hubiese tirado todas las piedras que tenían en su mano, hubiesen producido ni un rasguño en la persona del Señor Jesucristo. Hubiese detenido todo en el tiempo, hubiese hecho cualquier cosa porque Él es todopoderoso. A Él no lo mataron, Él se entregó en la cruz. Cuando estaba en la cruz y escuchábamos el domingo pasado a Marcelo cuando nos hablaba de que el Señor justamente dijo, consumado es, tetelestai. Dice luego la palabra que entregó su espíritu. Él entregó su vida, nadie me la quita, dice. Yo de mí mismo la pongo y la vuelvo a tomar, porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. El Señor Jesucristo pasó por aquel, en medio de aquellas personas, porque todavía su hora no había llegado. Pero ¿qué hicieron estas personas? ¿Por qué tomaron piedras? Porque dijeron que Él no era el Hijo de Dios. ¿Cómo no era que le habían creído? ¿Cómo no era que estaban con el Señor y se quedaron con Él porque le habían creído? ¿Cuántas personas, mis queridos amigos, asisten a las iglesias? ¿Cuántas personas asisten a congregaciones queriendo creer que por estar allí van a ir al cielo, pero no creen firmemente en lo que Dios dice en su palabra para llegar al punto culmine, como quiero llegar en esta noche, que es el arrepentimiento sincero de corazón? Y les invito a buscar un último pasaje del cual estaba este mismo grupo de personas en una fiesta que fue hecha 50 días después de la Pascua, una fiesta donde de todas las ciudades venían los judíos y aquellos que habían tomado la religión judía, como bien decía Marcelo, a venir a adorar allí en Jerusalén. Y allí en Jerusalén, ese día es el día en que el Señor cumple aquella promesa de Juan capítulo 14, de que iba a enviar al Consolador. Y aquellos hermanos que estaban reunidos juntos, aquellos hermanos que, como dice el Salmo, reciben bendición y vida eterna, recibieron aquel día nada más ni nada menos que ese sello precioso que tenemos cada uno de los hijos de Dios, que es el Espíritu Santo. Y allí con valor ya el apóstol Pedro, que no era el mismo apóstol que comenzó a seguir al Señor del comienzo, impulsivo y que quería solucionar las cosas con sus métodos, aquel mismo apóstol con su impronta, con su carácter decidido y lleno del Espíritu Santo, dice que comenzó a hablar la palabra de Dios. Y las personas que veían hablar en distintos idiomas, porque había personas que se acercaban de todos los países de alrededor y hablaban distintos dialectos, dice que a estos que habían recibido el Espíritu Santo les escuchaban en las distintas lenguas. Fíjese el versículo 9 hasta el versículo 11, dice partos, medos, elamitas, y empieza a detallar todas las lenguas, como dice el versículo 8, en las que hemos nacido. Y dicen que estas personas comenzaron a decir, dice el versículo 15, que estaban ebrios, que estaban borrachos. Pero el apóstol Pedro le dice, no, no estamos borrachos, es temprano para estarlo. Estamos transmitiendo un mensaje que es poderoso. Un mensaje, podríamos decir,
conociendo el final del pasaje, que atravesará lo más profundo del corazón, como en esta noche. Quisiera que este mensaje llegue a lo más profundo de tu corazón para que te arrepientas. Si eres una hija o un hijo de Dios, si eres una persona que todavía no ha aceptado a Jesucristo como tu Salvador, tu único y suficiente Salvador, te invito en esta noche a que te arrepientas. Estas personas comienzan a escuchar al apóstol Pedro y el apóstol Pedro los confronta con algo tremendo. Dice el versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Qué palabras tan decididas, fuertes y aún podríamos decir, exponiendo su vida a la muerte. Estos judíos podrían haber tomado a Pedro y a todos los que estaban allí y podrían haber dado muerte a su vida. Pero había valor en ellos porque el mensaje que estaban transmitiendo no era un mensaje de hombre, sino era un mensaje de Dios. No era un mensaje sin poder, sino era un mensaje todopoderoso. Y dice el versículo 37, al oír esto, ¿qué oyeron? Que eran asesinos. Oyeron que habían matado a quien Dios había hecho Señor y Cristo, porque murió, no, siempre lo fue. Pero el Señor cargó con todo el pecado de nosotros y el Señor padeció la cruz, siendo rico se hizo pobre, siendo justo murió por nosotros todos los injustos para poder llevarnos a Dios. Y no solo eso, sino que resucitó al tercer día y se presentó a más de multitud de personas para demostrar que Él estaba vivo. Y hoy millones de personas en todo lo largo de este planeta y ancho de este planeta podemos dar fe que Jesús vive en nuestros corazones. Por eso estas personas al oír esto, dice, se compungieron de corazón. ¿Sabe? En el original, estas palabras significa que algo los atravesó hasta lo más profundo de su ser. Algo que penetró hasta lo más íntimo de sus entrañas. Algo que quebrantó el corazón endurecido que había de cada uno de aquellos que desecharon al Salvador. Qué triste sería que en esta noche tu corazón no sea atravesado por esta palabra. Que no es la palabra de Alberto quien te habla, es la palabra de Dios que nuevamente en esta noche te habla y te dice, te amo. Y te amo de tal manera que entregué a mi hijo a morir en la cruz para salvarte. Que te dice a vos o a usted que es hijo o hija de Dios, te amo para que me obedezcas. Porque si querés decir que sos mi amigo o mi amiga, tenés que hacer lo que yo mando. El Señor en esta noche te invita a arrepentirte de corazón, a no poner excusas, a no ocultar tu pecado, a no enojarte por lo que estás escuchando, sino a decir yo soy culpable, sí, con total seguridad, de esta palabra que no se habla en la actualidad, de la culpa. Queremos quitar nuestra culpa, pero cada día demostramos más que nuestras malas decisiones nos hacen vivir las consecuencias que vivimos en el mundo entero. Le hemos dado la espalda a Dios, le hemos rechazado su voz, hemos cerrado nuestros oídos. Como dice el escritor a los hebreos y leíamos hoy a la mañana, que Dios hablando muchas veces y de muchas maneras, ahora en este tiempo nos habla a través de su Hijo. Y su Hijo nos dice, arrepiéntanse,
arrepiéntanse. ¿Qué vas a hacer en esta noche? La palabra que penetró en los corazones de aquellas personas es la palabra de Dios. Dice Hebreos 4:12, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. En esta noche quisiera invitarte a arrepentirte. Le voy a pedir a Marco que vaya preparando el teclado y vamos a volver a cantar este último coro antes que Marcelo cierre esta reunión con una oración y de los anuncios. Este último coro que hemos cantado, pertenezco a ti, Señor Jesús, y no hay nada que pueda borrar ese amor que un día pusiste dentro de mí y que ahora quiero recordar. Pero qué importante que podamos pedirle perdón al Señor. Si nuestro corazón se ha endurecido, si le hemos echado la culpa a Dios de nuestros pecados por lo que no ha sucedido en la vida, como lo hizo Adán. Si hemos ocultado pecado, hoy es el día para confesarlo delante de Él. Si hemos rechazado en otras instancias a Dios como lo hicieron estos judíos, pero hoy podemos recordar que hubo otra oportunidad y quizás esta sea esa última oportunidad. Como decía Dani, no sabes qué va a pasar mañana. Hoy es esa oportunidad para arrepentirte de tu pecado, para arrepentirme de mi pecado y poder ir a los pies de aquel que te está esperando con brazos abiertos, no en una cruz crucificado y muerto sin poder hacer nada, sino de pie como de un cordero inmolado, como dice el Apocalipsis. Alguien que fue inmolado, pero que hoy está vivo, a la diestra de Dios, todopoderoso, que puede perdonar tu pecado, que puede cambiar tu vida, no solo tu presente, sino tu eternidad. Allí donde estás, te invito a que le digas al Señor Jesús, Señor, quiero pedirte perdón por mis pecados. Les invito a inclinar sus rostros. A todos, por favor. Allí donde estés, quizás no te estoy viendo por las cámaras, pero quizás me estás escuchando en esta noche. Y allí donde estás te invito a arrodillarte si podés y si no así sentado, parado, donde estás. A decirle al Señor, Señor, tu palabra hoy me confrontó y sé que me estás buscando. Quiero pedirte perdón. Me arrepiento porque reconozco que soy un pecador, que soy una pecadora. Quiero pedirte perdón por mis pecados. Sé que moriste en la cruz por mí. Te invito a entrar en mi corazón. Te doy mi vida. Quiero que seas mi Salvador. Vamos a escuchar a Marcos cantar Pertenezco a ti, Señor Jesús. Y luego Marcelo cerrará esta reunión. Que el Señor les bendiga. Pertenezco a ti, Señor Jesús. No hay nada que pueda borrar ese amor que un día tú pusiste dentro de mí y que ahora quiero recordar. Hoy mi vaso cae ante ti.
derramado a tus pies, Señor. Rogarte tu perdón por tanta rebelión que impide que pueda darte mi amor. Alcanza, oh Dios, mi corazón, rómpelo y límpialo, que tú puedas a través de mí reflejar tu gloria y tu amor. Alcanza, oh Dios, mi corazón, rómpelo y límpialo, que tú puedas a través de mí reflejar tu gloria y tu amor, reflejar tu gloria y tu amor, reflejar tu gloria.